Hola, esta sesión es para hablar con los pacientes y sus cuidadores sobre la cirugía de trasplante de pulmón y algunas de las decisiones y la logística en torno a ella. Por lo general, se reunirá con uno de los cirujanos cerca del final de su evaluación para trasplante, justo antes de ser puesto en la lista de espera para trasplante. Por lo general, los pacientes a los que ven los cirujanos están por terminar su evaluación y cerca de ponerse en la lista de trasplante. La visita con los cirujanos suele ser una de las últimas en la clínica. Tenemos varios cirujanos de trasplante. Todos tienen mucha experiencia y están bien capacitados. Y los cirujanos hacen una rotación de guardia para las cirugías. Por lo tanto, no podrá usted elegir a su cirujano, ya que dependerá de cuál sea el cirujano que esté de guardia cuando llegue la oferta del donador correcto para usted. Esperamos que para cuando vea este video ya sepa algunas cosas sobre el trasplante y lo que implica. Asumimos que usted ya sabe lo siguiente: que un trasplante de pulmón es una opción de tratamiento, pero no es una cura. Es una condición médica que también requiere cuidado. Es decir, es una opción de tratamiento bastante dramática. El trasplante de pulmón es una de las cirugías más grandes que se pueden hacer. Los dos riesgos más grandes después del trasplante son el riesgo de rechazo y el riesgo de infección. Deberá usted tomar medicamentos que suprimen a su sistema inmune por el resto de su vida. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tendrá usted que hacerse muchas pruebas y tendrá muchas visitas con nosotros para ayudar a cuidar de sus nuevos pulmones, incluso después de que haya salido del hospital. Necesitará usted un equipo de cuidadores que lo ayuden a recuperarse. Deberá usted llamar a nuestro equipo cada vez que algo no salga según lo planeado, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su trasplante, es decir, por el resto de su vida. Y deberá usted trabajar con nosotros y seguir nuestras instrucciones sobre cómo cuidar de sus nuevos pulmones. Ahora, quisiera compartir algunas cosas que podría o no saber en preparación para su activación en la lista de espera y para su cirugía de trasplante. Esto es lo que sucede en la lista de espera. Mientras esté usted en la lista de espera, querrá usted mantenerse lo más sano posible. Sabemos que es difícil. Quizá le pidamos que debe bajar de peso o debe subir de peso, entre otras cosas. Es muy importante también que siga haciendo ejercicio regularmente. Cuanto más fuerte y en forma esté su cuerpo al momento de la cirugía, mejor será su recuperación. La asignación de donadores de pulmón depende de varios factores, incluido su grupo sanguíneo, su altura y su perfil de anticuerpos, del cual hablaremos un poco más adelante. Puede llevar en promedio de 3 a 6 meses que encontremos pulmones para usted. El tiempo que pase en la lista de espera también depende de cuántos otros pacientes están esperando en la lista de espera, con una puntuación de asignación que sea más alta que la suya. En general, cuanto más alta su puntuación de asignación, más arriba estará usted en la lista de espera y más ofertas de donación llegarán a usted. La puntuación de asignación será más alta mientras más enfermo esté. Todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora las ingresamos en una computadora de UNOS, es decir, la Red Unida para Compartir Órganos, o United Network of Organ Sharing en inglés. Y es esta organización la que genera su puntuación de asignación. De esta manera, obtenemos su posición en la lista de espera. Hay algunos factores que podrían retrasar encontrar pulmones de un donador. Por ejemplo, si usted tiene un diagnóstico de enfisema o EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La puntuación de asignación para un paciente con este tipo de enfermedad por lo general es más baja que para otro tipo de enfermedades pulmonares,
así que puede llevar más tiempo encontrar órganos. 2. Anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas en la sangre que nos ayudan a encontrar y atacar elementos extraños como virus. Se desarrollan a partir de la exposición que tuvimos anteriormente al material genético de otra persona. Por ejemplo, si alguien ha tenido transfusiones de sangre, embarazos, otros trasplantes y a veces incluso infecciones graves. Tener anticuerpos contra los marcadores genéticos de otras personas hace que sea más difícil encontrar órganos que su cuerpo no vaya a atacar, es decir, no vaya a rechazar. Mientras más anticuerpos tenga una persona, más tiempo llevará encontrar los pulmones de un donador adecuado. Desafortunadamente, estos anticuerpos no son algo que se pueda arreglar. Tenemos que encontrar más tiempo para encontrar los pulmones adecuados para usted. Número 3. Baja estatura. Si es una persona de estatura pequeña, sobre todo si tiene una enfermedad de cicatrización pulmonar, como la enfermedad pulmonar intersticial o la fibrosis pulmonar idiopática, su tórax por dentro puede ser más pequeño de lo que sería normalmente. Consideremos, por ejemplo, el caso de una persona que mide aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas. Si esta persona tiene una enfermedad pulmonar fibrótica, es decir, con cicatrización, su tórax por dentro podría ser más similar en tamaño al de una persona que mide entre 4 pies y 5 pulgadas y 4 pies y 8 pulgadas. Podría llevar más tiempo encontrar un órgano pequeño que quepa en un tórax tan pequeño. Si está estable desde el punto de vista de su enfermedad pulmonar, esperamos a que lleguen pulmones de un donador pequeño. Pero si su enfermedad pulmonar está empeorando, podríamos considerar recortar los pulmones de un donador para que quepan adentro de su caja torácica. Ahora, ya que estamos hablando de tamaño, si por el contrario es una persona que tiene enfisema, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que mide 5 pies y 4 pulgadas, esta persona podría tener el tórax de una persona mucho más alta, que mide algo así como 6 pies por dentro. Esto es porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el enfisema, causa que los pulmones se agranden con el tiempo. No podemos hacer crecer los órganos, pero sí podemos recortarlos. En realidad, recortar los pulmones de un donador no lleva desventajas. Llevamos mucho tiempo haciéndolo porque tenemos una gran población de pacientes con enfermedades pulmonares fibróticas. Algunos riesgos teóricos son riesgos de infección y de fuga de aire cuando recortamos los pulmones. Hablemos sobre los donadores. ¿Cómo es que elegimos a un donador? Ya mencioné que depende de su grupo sanguíneo, su tamaño y su perfil de anticuerpos. ¿Qué tipo de donadores aceptamos? La mayoría de los pulmones que trasplantamos provienen de donadores en los cuales se declaró muerte cerebral y cuyas familias desearon donar sus órganos. Diría que entre el 90 y el 95% de los donadores tienen muerte cerebral. Hay una pequeña minoría de los donadores que no tienen muerte cerebral. En estos casos, estos donadores tienen lesiones severas de las cuales no se pueden recuperar y sobrevivir. En estos casos, los donadores han dado instrucciones a su familia en un documento que se llama Instrucción Anticipada, en la que se indica que si iban a necesitar un soporte artificial para vivir, no quisieran seguir continuando vivos de esta manera. En estos casos, la familia puede tomar la decisión de detener este tratamiento y estos sistemas de soporte artificial. En estos casos, cuando se retira el tratamiento, es decir, el soporte artificial, el corazón eventualmente se detiene y la circulación también se detiene. Cuando esto pasa, se declara que los donadores han fallecido por muerte cardíaca.
es decir, Disease by Cardiac Death, DCD en sus siglas en inglés. Si el donante fallece dentro de un periodo de tiempo determinado, los órganos podrían servir para la donación. En este caso, diría que las posibilidades de que los órganos sirvan para trasplante son de aproximadamente un 50%. Si el donador no fallece dentro de un periodo de tiempo determinado, tenemos dudas sobre tomar estos órganos, porque a pesar de haber tenido mucha información, no podremos estar seguros de qué sucederá y de que también esos pulmones funcionarán. La tercera manera de obtener órganos es lo que llamamos una perfusión pulmonar ex vivo. Y puede usted haber escuchado que se llaman pulmones en caja. ¿Qué es eso? Ocasionalmente nos encontramos en una situación en la que la familia del donador le ha dado a la organización de adquisición muy poco tiempo para realizar todos los arreglos necesarios para el proceso de donación sin problemas. Y aún no sabemos bien si los órganos sirven o no. A veces no tiene nada que ver con los deseos de la familia del donador, pero simplemente aún no sabemos si los órganos sirven realmente para trasplante. De cualquier modo, dado el tiempo limitado con el que contamos, sacamos los órganos del donador y los ponemos en una máquina fuera del cuerpo que oxigena y nutre a los pulmones. De esta manera, se sigue realizando el proceso de circulación y de ventilación en los pulmones. Luego tenemos varias horas para observar la función de los pulmones y determinar si es adecuada o no. Se deben cumplir todos los criterios para los órganos de donadores que recuperamos de manera estándar, incluso con estos órganos de pulmones en caja, es decir, órganos ex vivo u órganos conectados a una máquina. Hace varios años participamos en un estudio clínico internacional. Pusimos varios órganos en este dispositivo y pudimos usar los órganos 8, 10 y hasta 12 horas después de la donación fácilmente y sin problemas. Cuando finalizó el estudio, los resultados fueron tan positivos que ahora es un dispositivo aprobado por la FDA y se ha convertido en el estándar de cuidado. Y su uso ya no requiere el consentimiento del receptor. Hemos podido usar exitosamente pulmones que se mantuvieron en este dispositivo durante muchas horas, e igualmente hemos obtenido buenos resultados con los receptores. Unilateral versus bilateral. Podemos trasplantar un solo pulmón o ambos, bilateral. Hay muchos factores que afectan esa decisión y a veces la decisión ocurre cuando se recibe la oferta de donante. Usted no podrá decidir si recibe uno o dos pulmones. Debe estar preparado para que lo llaman para cualquiera de estas opciones. Usted nos está dando permiso para tomar la mejor decisión sobre la opción de donante correcta para usted en cuanto a trasplante unilateral o bilateral y también sobre toda la demás información que revisamos sobre usted y el donante. Donantes con comportamientos de riesgo. ¿Qué significa? Solía haber una categoría de donantes de alto riesgo o mayor riesgo. Estos son donantes con ciertos riesgos de tener infecciones de transmisión sanguínea. Actualmente los llamamos donantes con comportamientos de riesgo. Algunos ejemplos de comportamientos de riesgo para que un donante tenga una infección de transmisión sanguínea incluyen alguien que vende sexo a cambio de drogas o dinero, por lo que podría tener muchas parejas sexuales, alguien que estuvo en prisión y expuesta a muchas cosas diferentes, o alguien que usa drogas intravenosas y podría haber compartido jeringas. Estas personas corren mayor riesgo de tener una infección y,
Por lo tanto, hay una mayor posibilidad de que le pueden transmitir alguna infección con los órganos donados. Podría ser VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. Si aceptamos órganos de estos donantes. Aproximadamente el 20 a 25% de nuestros donantes están en esta categoría. Hoy en día, las pruebas para detectar infecciones son muy buenas. Así que si el donante dio resultados negativos, a pesar de tener antecedentes de riesgo, se lo notificaremos a usted, pero le recomendaremos firmemente que proceda con el trasplante. Es una circunstancia muy rara, menos de 1.3%, que se transmita una infección a usted si las pruebas de donante son negativas. Así que el 99.7% de las veces, usted va a estar bien. Lo monitoreamos cuidadosamente durante el año siguiente para estar seguros de que no haya contraído alguna infección del donante. Si hubiera contraído una infección del donante, aparecería en este primer año. Si consideramos donantes con historia previa de hepatitis B o C y incluso donantes con prueba positiva a hepatitis C, ya que ahora estas enfermedades son muy tratables. El índice de cura supera el 95-100% y los resultados de usar estos pulmones son iguales a los de donantes con todas las pruebas negativas. Hasta ahora no estamos aceptando donantes que tienen VIH. Ahora bien, la gente se pone muy nerviosa cuando les decimos que se trata de un donante de riesgo, pero quiero tranquilizarlo. Como mencioné, la gran mayoría de nuestros donantes tienen muerte cerebral, así que dependemos de su familia y amigos para darnos información sobre su historia de uso de drogas intravenosas si estuvieron en prisión y ese tipo de cosas. Pero, ¿y si alguien no les dice? O si no saben, por ello se realizan las mismas pruebas a todos los donantes, como si fueran de riesgo para infección, ya que existe cierto riesgo con todos los donantes, incluso los estándar. Cerca de 25-100% de nuestros trasplantes son con órganos de esos donantes y hasta ahora hemos visto pocas infecciones transmitidas de ese modo, si es que alguna. El riesgo es muy pequeño, lo cual está en su favor. Lo último que quiero mencionar es que si usted está muy enfermo por su enfermedad pulmonar y nosotros le decimos de una oferta de donante de riesgo y usted no la acepta, esta podría haber sido su única oportunidad de recibir un órgano, especialmente si es usted de estatura pequeña, si su puntuación es baja o si tiene muchos anticuerpos. Lamento decirlo, pero hubo 2 pacientes en los últimos 10 años que rechazaron continuamente esas ofertas de órganos de donantes de riesgo. Y para cuando dijeron está bien, excepto ofertas de donantes de riesgo, no hubo órganos para ofrecerles y no sobrevivieron. Por cierto, la única situación en que compartiremos información del donante con ustedes para decirle sobre un comportamiento que lo clasifique para tener riesgo de infección. Tenemos que dar a la familia del donante privacidad
y tiempo para el duelo de su pérdida. Así que no le diremos cómo murió su donante ni nada que se no sea pertinente para su atención. En raras ocasiones podríamos hablar con usted sobre algo específico que surja, más allá de esos comportamientos de riesgo. Algo como una alergia del donante o un cáncer que se encontró en otra parte de su cuerpo. Esto no es común, pero si sabemos la historia del donante, podríamos discutirlo con usted antes de la cirugía y usualmente antes de aceptar los pulmones para usted. Puede decirle que una vez que forma parte de nuestra familia de trasplantados, lo será de por vida. Algo así como en el matrimonio. Estamos juntos en esto hasta que la muerte nos separe. Una vez que esté dentro, nosotros lo vamos a cuidar. Necesitamos que tenga fe y que confíe en que haremos lo correcto para usted. Vamos a hacer todo lo posible para que usted salga adelante. Y necesitamos poder confiar en que usted cuidará bien de estos pulmones nuevos por el resto de su vida. Siempre debe tener su maleta lista para salir y venir al hospital. A veces no hay mucho tiempo para que usted venga desde su casa. Queremos que conduzca con cuidado siempre. Cuando llegue al hospital, habrá mucho tiempo de esperar a ver qué pasa, en el sentido de que incluso nosotros no sabemos a qué hora sucedieron las cosas. Tenemos una estimación de tiempo en el que creemos que las cosas sucederán con la cirugía del donante. Cerca de 100% de las veces tendrá lo que se llama un ensayo, que significa que viene al hospital para el trasplante, pero finalmente no se da, así que regresa a su casa. Puede ser por cualquier cantidad de razones. Enviamos a nuestro equipo a recuperar los órganos y si cuando los miran con sus propios ojos resulta que no son buenos, declinamos la oferta. Ocasionalmente, dependiendo a qué tan lejos esté el hospital de donante, estará usted esperando adentro del quirófano y saldrá sin que se haya hecho la cirugía de trasplante. Digamos que todo está bien. Tenemos luz verde. Estamos listos para encarar. En este punto usted está en el quirófano y se le da anestesia general, lo que significa que está dormido durante toda la cirugía. Tendemos a hacer trasplantes bilaterales de pulmón, aunque no haya mucha diferencia en resultados para receptores mayores de 60 o 65 años. Sin embargo, si usted tiene fibrosis cística o hipertensión pulmonar grave, presión alta en los pulmones, es absolutamente necesaria que le hagamos un trasplante de los dos pulmones. Para todas las demás condiciones, podemos hacer un trasplante de un solo pulmón. Los pacientes mayores se recuperan más rápido con un trasplante de un solo pulmón, ya que un trasplante pulmonar doble es una operación más grande. Ahora, ¿cómo hacemos la operación? En nuestro programa abrimos el pecho horizontalmente por debajo de los pechos o pezones y cortamos por el esternón. Habrá escuchado llamar a esto una incisión en forma de concha. La mayoría del tiempo conectamos al paciente en una máquina de corazón o pulmón llamada ECMO. ECMO significa oxigenación de membrana extracorpórea y esencialmente es una máquina que mantiene la sangre oxigenada mientras realizamos la cirugía.
En raras ocasiones lo conectaremos a un bypass completo de corazón y pulmón, como se hace para las cirugías del corazón. Obviamente, esto conlleva riesgo, pero con una tasa inferior al 1%. Incluye accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia orgánica multisistemática, infarto, infecciones, incluso si usamos la máquina de corazón-pulmón. Reemplazamos un pulmón a la vez. Al terminar la operación, cerramos el pecho. La mayoría del tiempo habrá tubos saliendo del pecho del lado derecho e izquierdo. En un pequeño porcentaje, aproximadamente 5 a 7% de los casos, decidimos no cerrar el pecho al final de la operación original, y eso puede ser por diferentes razones. Podría ser porque los pulmones están hinchados, o quizás los pulmones, aunque los recortemos, son demasiadamente grandes, o quizás esperemos que le baje la hinchazón y luego determinaremos cuánto recortarle a los pulmones. Así que hay varios motivos por los cuales podríamos decidir dejar el pecho abierto. Sé que suena aterrador, pero por lo general el receptor está durmiendo, aunque no siempre, y el dolor está controlado. En general, regresamos a cerrar el pecho en aproximadamente 2 a 3 días. También tendrá otros equipos, como un catéter en la vejiga para recolectar orina en una bolsa al lado de la cama y una sonda intravenosa grande en el cuello o en el área del hombro que le colocamos durante la cirugía. También ahora está en cuidados intensivos después de haber salido del quirófano. Tiene puesto el tubo de respiración. Dependiendo a cómo se está desempeñando sus nuevos pulmones, decidiremos cuándo retirar el tubo. Por lo general, dentro de las 24 horas. Si tiene hipertensión pulmonar, esperaremos 48 horas antes de quitarle el tubo de respiración. Tenga el tubo puesto o lo hayamos retirado, si todo lo demás está bien, probablemente lo sacaremos de la cama. Lo más importante en su recuperación son las fuerzas, la resistencia y la rehabilitación. Así que queremos comenzar con la rehabilitación lo antes posible para que este camino a la recuperación. Digamos que le hemos quitado el tubo. Durante los próximos 4 o 5 días se quedará en la unidad de cuidados intensivos para que lo podamos observar y monitorear estrechadamente. Se le harán broncoscopías diariamente para asegurarnos de que los pulmones funcionen bien y estén sanando bien. Una broncoscopía es un procedimiento por el cual pasamos una cámara por las vías respiratorias superiores hacia los pulmones para echar un vistazo y controlar que no haya infecciones. También retiraremos restos o secreciones de los pulmones nuevos porque aún no estará tosiendo muy bien para dejarlo por su cuenta. Si todo está yendo bien, saldrá del cuidado intensivo en 4 o 5 días e irá a la unidad de terapia intermedia. Aquí estará más tranquilo y tendrá más privacidad. Pasará el resto de su recuperación allí. Es ahí donde trabajaremos en que se ponga más fuerte, camine, regrese a una dieta más normal y se acostumbre con sus medicamentos. Si todo está bien y le hemos quitado los tubos del pecho, por lo general saldrá del hospital aproximadamente en 2 semanas después de la cirugía. Cuando salga del hospital, deberá quedarse cerca nuestro durante las próximas 6 semanas, porque el cuerpo estará atravesándose muchos cambios y deberá ajustar las dosis de medicamento, monitorear las funciones de los órganos, etc. A veces la estadía en el hospital podría extenderse porque los tubos del pecho están sacando demasiado drenaje, pero en general podemos darle de alta en las aproximadamente 2 semanas. Entre otras cosas que pueden suceder después del trasplante, hay algo que nadie sabe por qué sucede, pero sucede igual. Afortunadamente, no tiene una tasa alta de incidencia, así que tiene las probabilidades a su favor, pero no deja de ser algo que debe saber. ¿Qué es? Se llama disfunción injerto primario. ¿Qué es la disfunción del injerto primario o PGD?
Básicamente significa que los nuevos pulmones no están funcionando bien. ¿Por qué no funcionan? Nadie sabe realmente por qué esto sucede. Se están realizando muchas investigaciones en el ámbito, incluso en nuestro programa, pero hasta ahora nadie sabe realmente. En general, se desarrolla dentro de las primeras 72 horas, pero podría desarrollarse en cualquier momento dentro de aproximadamente la primera semana. ¿Qué podemos hacer si ocurre un PGD? Podemos brindarle apoyo para sobrellevarlo y, con suerte, sobrevivir. Hay 3 tipos distintos de PGD. Podría ser PGD leve, moderada o grave. Sucede aproximadamente el 25% de las veces, independientemente de la parte del mundo en que usted esté. Una gran mayoría del tiempo es entre leve y moderada, lo que podría significar un poco más de tiempo conectado al respirador, pero saldrá adelante y tendrá una hospitalización de la misma duración que una persona que no tuvo PGD. En raras circunstancias, aproximadamente 5 a 7% de las veces puede ser un PGD grave. Esto puede poner en riesgo su vida. En general, aproximadamente el 50% de los pacientes que desarrollan PGD grave no sobreviven. En nuestro programa, aproximadamente el 80 a 85% sobreviven. Diría que hay varias razones en cuanto al por qué. 1. Si vemos algún signo de que está desarrollando, responderemos muy rápido. Esto significa que queremos que sus nuevos pulmones descansen y se recuperen. ¿Cómo descansan y se recuperan los nuevos pulmones? Porque dejamos que una máquina haga el trabajo durante ese tiempo. Lo conectaremos a la máquina de ECMO en el quirófano. La máquina hará el trabajo de los pulmones o del pulmón y el corazón. Lo conectaremos rápidamente a esa máquina y permitiremos que sus pulmones nuevos descansen y se recuperen. Si no brindamos soporte a los pulmones y a veces al corazón, se dañan cada vez más por la presión cada vez mayor del respirador. Podemos conectarlo a la máquina de ECMO en varias partes del cuerpo. A veces puede ser el cuello, a veces la pierna, a veces dejamos en el pecho si ingresa mientras usted está en el quirófano. Podríamos salir del quirófano con el pecho abierto y los tubos de la máquina saliéndose del pecho. Usted estará dormido, pero es aterrador para su familia. Puede decirle que hacemos todo lo posible para que salga adelante. También guiaremos a su familia a través de todo este proceso. Seremos honestos con ellos. Le avisaremos si es algo temporal y esperemos que las cosas salgan bien. Pero también le diremos si ya es suficiente y necesitamos empezar a hablar sobre decisiones de fin de vida. Cuando llega a estar muy enfermo y conectado al ECMO, podría sufrir un fallo orgánico multisistemático, el corazón, riñón, hígado y pulmones. Cualquier cosa puede fallar si llega a estar tan críticamente enfermo. Puede sufrir un accidente cerebrovascular. Si le ponemos en el tubo de ECMO en la pierna, en circunstancias extremadamente raras, puede perder la función de la pierna y a veces incluso la extremidad en sí. Esto nos sucedió una vez, hace muchos años. Implementamos varios protocolos de monitoreo para prevenir esto en el futuro. Es muy raro, pero puede suceder y sucede independientemente de la parte del mundo en que se encuentre. ¿Hay condiciones que le ponen en mayor riesgo de PGD? Sí, pero aún no lo conocemos todo. Si tiene sobrepeso, esto lo pondrá en riesgo de desarrollar PGD. Si tiene hipertensión pulmonar, sobre todo hipertensión pulmonar grave, esto lo pondrá en mayor riesgo. Antecedentes de tabaquismo también aumentan su riesgo de PGD. Si está muy enfermo cuando entra al quirófano, correrá mayor riesgo de sufrir disfunción de injerto primario o PGD. También hay algunos factores del donante que podrían contribuir al riesgo de desarrollar PGD. Nadie sabe completamente cuáles son todos los factores que ponen en riesgo. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Mantenga su peso bajo y su oxígeno alto, de modo de no desarrollar hipertensión pulmonar si no lo tiene. Si ya lo tiene, no hay mucho que podamos hacer.
Podemos intentar con algunos medicamentos y ver qué sucede. No todas las personas que tienen hipertensión pulmonar desarrollan PGD, simplemente es un factor de riesgo. Hablemos sobre qué sucede si necesita soporte prolongado conectado al respirador. Esto puede suceder con o sin el uso del ECMO. Si necesita soporte durante un largo periodo de tiempo, con frecuencia haremos una traqueotomía. Se trata de una pequeña incisión en el cuello que va directamente a la vía respiratoria. Ponemos una pieza de plástico en la vía respiratoria para poder conectar el tubo respiratorio a ella. Hacemos esto porque tener el tubo en la boca es incómodo y causa complicaciones a largo plazo. La traqueotomía es más cómoda y tiene mucho menos complicaciones a la larga. En algún punto, cuando ya no necesite el respirador, esta pieza se retira y se permite que la herida se cierre y se cure para que pueda respirar normalmente por la nariz y la boca. Si debemos dejar el tubo de respiración puesto durante mucho tiempo o si le hicimos una traqueotomía o creemos que parte de la comida en su estómago puede subir y ensuciar los pulmones nuevos cuando come o bebe, quizás le coloquemos una sonda de alimentación. También hacemos esto si sabemos que su esófago no funciona bien, como es común con pacientes con esclerodermia. Si creemos que será durante poco tiempo, le pondremos una sonda temporal por la nariz hasta el intestino, de modo que podamos saltear el esófago y estómago. Si parece que será algo a largo plazo, quizás lo coloquemos un tubo para más largo plazo por una pequeña incisión en la abdomen. Esto nos permitirá brindarle la nutrición que necesita para curarse mejor y nos brinda además una vía para administrar medicamentos a su sistema, pero minimizará el riesgo de daño a los pulmones nuevos. Hablemos sobre cómo controlamos su dolor porque esta es una operación enorme. Hace varios años empezamos a congelar los nervios dentro de la incisión durante la cirugía. Congelamos los nervios de ambos lados si hacemos el trasplante bilateral y hemos tenido mucho éxito con esto para manejar el dolor postoperativo. Si este congelamiento de nervios no maneja bien el dolor, quizás debamos colocarle un catéter epidural en la espalda. Ese es el catéter que a veces les ponen a las mujeres durante el parto para controlar el dolor. Así que, en raras ocasiones, necesitará recibir la epidural incluso si hemos congelado los nervios. El efecto del congelamiento de los nervios o crioablación podrá durar varios meses. Aún sentirá dolor, pero el dolor se puede manejar con menos medicamentos, y eso es importante para una recuperación sin problemas. El trasplante es un compromiso. Una vez hecho, deberá tomar estos medicamentos para siempre, cosa que no es negociable, y son muchos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, cambio de hábitos alimenticios, huesos frágiles, mayor susceptibilidad a infecciones, causan cáncer, como cáncer de piel, y lo hacen propenso a hematomas, y no le permiten curarse con tanta facilidad. ¿Vale la pena el compromiso de tomar estos medicamentos para siempre para deshacerse de la lucha con el oxígeno? Inicialmente, los niveles de los medicamentos son muy altos y con el tiempo los vamos reduciendo. Algunos se retirarán por todo, pero al principio, gran parte de su tiempo y del nuestro estará dedicado al manejo de estos medicamentos y sus efectos secundarios. Debe seguir las instrucciones con mucha atención para preservar estos pulmones durante tanto tiempo como sea posible. Lo más importante que puede hacer para acelerar su recuperación es levantarse y moverse.
Queremos que se levante y se mueva para que podamos sacarlo de cuidados intensivos y trasladarlo a la unidad de terapia intermedia. Así que todo está en la rehabilitación. Eso es lo más importante que puede hacer para acelerar su recuperación. Haremos que sus terapeutas físicos trabajen con usted para desarrollar un plan para que esté arriba y moviéndose más con cada día. Es hora de levantarse y usar esos hermosos pulmones nuevos. Somos muy selectivos con respecto a los órganos donantes que elegimos y, como son tan raros, también somos muy selectivos a la hora de elegir un receptor que creemos que cuidará bien de estos pulmones nuevos. Sabemos que su enfermedad pulmonar es terminal y progresiva y que su calidad de vida actual debe estar sufriendo para que usted está considerando esta opción. Antes de que le coloquemos en la lista, debemos asegurarnos de que entiende plenamente qué involucra y que esté seguro de que es la ruta que desea seguir. Todos queremos lo mejor para que tenga un resultado exitoso. Espero que esta información le haya resultado útil. Lo alentamos a volver a ver el video y a compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén lo más preparados posibles. También lo alentamos a leer más información en lungtransplanteducation.ucsf.edu. Si tiene preguntas, comuníquese con nuestro consultorio al 415-353-4145. Gracias.